La suave luz de la ciudad vespertina caía sobre el asfalto mojado, reflejando el brillo de las farolas y los letreros de neón. Dasha, envuelta en un abrigo claro, pasó rápidamente junto a la bulliciosa multitud del centro, dirigiéndose a un restaurante discreto, oculto en un callejón. Un letrero que decía «para los suyos» brillaba tenuemente, casi sin llamar la atención. Miró nerviosamente a su alrededor. Nada sospechoso. Al entrar, percibió el aroma del café y la canela, mezclado con el ligero perfume de puros caros. En la mesa más alejada, a media sombra, estaba sentado Ruslan. Parecía relajado. Sus gestos seguros delataban a un hombre acostumbrado al riesgo. Una camiseta negra de cuello alto acentuaba su complexión atlética y su mirada fría era demasiado penetrante para una noche cualquiera. Dasha se detuvo un instante en la entrada y él la vio. Una sonrisa apenas perceptible rozó sus labios, como si acabara de ganar una apuesta arriesgada. «Llegas tarde», dijo Ruslan secamente cuando Dasha se acercó. «Me retrasé en el trabajo», respondió ella en voz baja, sentándose frente a él. «¿En el trabajo? ¿O te estabas excusando ante tu marido?» Se inclinó hacia adelante, y en su voz se escuchó una burla mordaz. Dasha quiso responder, pero se quedó callada. Su irritación luchaba contra una creciente culpa. No podía decir con certeza qué la atraía de Ruslan. ¿Sería su temeridad, su agudo ingenio o simplemente el sabor prohibido del peligro que la atraía como a una polilla a la llama? Sentía que ese fuego la consumía por dentro, pero no podía detenerse. Ruslan hizo una seña al camarero y apareció sobre la mesa una botella de vino tinto. En silencio, se sirvió una copa para él y otra para Dasha. Había algo hipnótico en sus movimientos. «¿No te da miedo?», preguntó inesperadamente, levantando su copa. «Sí, me da miedo», admitió ella. «Pero tú lo tienes todo bajo control». Ruslan se rió. Su risa fue corta y aguda, como un disparo. «¿Bajo control? ¿Estás segura de que sabes en qué te has metido?» Dasha apartó la mirada. No podía confesar ni siquiera a sí misma lo profundamente involucrada que estaba. Su relación con Ruslan había comenzado casi inocentemente, una conversación casual en una fiesta, un flirteo despreocupado. Pero su franqueza y su encanto peligroso habían roto su coraza al instante. Dmitri, su marido, era completamente diferente, sensato, tranquilo. En su vida todo seguía un plan, y su matrimonio no era una excepción. Ruslan era todo lo contrario. Era como un huracán que lo arrasaba todo a su paso, y Dasha se había convertido en parte de ese caos. «¿Nunca has pensado que esto podría terminar mal?», continuó Ruslan, estudiando su rostro. «Sí, he pensado», respondió ella sin levantar la vista. «Pero aún así, estás aquí», concluyó él. La conversación se interrumpió cuando el camarero trajo el pedido. Dasha jugaba con el tenedor, apenas tocando la comida. Se sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse. «¿Entiendes que ya no podrás recuperar tu vida?». Ruslan se recostó en el respaldo de la silla. Su voz se volvió más suave, casi cariñosa. «Lo sé», suspiró Dasha. Ruslan no la consoló. En cambio, se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con cuidado. Ese gesto era tan simple, pero en él se escondía un poder invisible contra el que Dasha no podía luchar. Mientras tanto, en la calle, en un coche estacionado cerca, un hombre con unos prismáticos seguía atentamente cada uno de sus movimientos. Su mirada severa y su rostro inexpresivo delataban a un profesional. Una cámara instalada en el asiento del pasajero registraba silenciosamente los momentos, sonrisas, caricias, miradas fugaces. Esas pruebas pronto estarían en manos de Dmitri. Pero Dasha no sabía nada de eso. Sus pensamientos estaban confusos, como si caminara al borde de un precipicio. Cuando terminó la cena, Ruslan la acompañó hasta su coche. Antes de irse, la atrajo hacia él y le susurró al oído: «Recuerda, Dasha, todo esto es tu elección.
Sus palabras resonaban en su cabeza mientras conducía a casa. Sus manos apretaban el volante con más fuerza de lo habitual, y su corazón latía tan rápido que sentía que se asfixiaba. Sabía que se acercaba a un punto sin retorno. Pero aún no sabía que Dmitri ya había empezado a notar las extrañezas, y esa noche sería el punto de partida de un cambio para siempre en su vida. Dmitri estaba sentado tras su imponente escritorio de roble en su despacho. Los anocheceres se acercaban lentamente, y las sombras se deslizaban por las paredes como presagios ineludibles de inquietud. Llevaba ya varias horas mirando con concentración la pantalla del portátil, revisando los informes de la empresa, pero sus pensamientos volvían constantemente a Dasha. Algo había cambiado. No podía explicar qué, pero un ligero halo de extrañeza la rodeaba desde hacía varias semanas. Era casi imperceptible. Llamadas nocturnas, reuniones prolongadas con amigas, miradas nerviosas y ocasionales por encima del hombro, creyendo que él no se daba cuenta. Dmitri siempre había sido un hombre de los detalles. Esa cualidad le había ayudado a ascender en el mundo de los negocios. Estaba acostumbrado a prestar atención a las pequeñas cosas que otros consideraban insignificantes. Y ahora, todas esas pequeñas cosas se combinaban para formar un panorama que no le gustaba nada. Se levantó, se acercó a la ventana y miró al patio iluminado de su casa. Todo parecía normal. La casa era acogedora, hermosa, y él estaba satisfecho con ese equilibrio. Pero ahora, algo se había tambaleado en su interior. «Dasha», murmuró, como si el nombre pudiera proporcionarle las respuestas a todas sus preguntas. Ella era su ideal. Cuando se casaron, Dmitri creyó sinceramente que su vida sería un ejemplo para los demás. Ella era brillante, vivaz, llena de energía, mientras que él era reservado y racional. Se complementaban, y eso parecía correcto. Pero ahora, su seguridad se había resquebrajado. Esa noche, cuando Dasha regresó a casa de su despedida de soltera, Dmitri decidió observarla más de cerca. Entró en la casa de puntillas, procurando no despertarlo, pero Dmitri no era de los que duermen profundamente. Yacía en la cama, con los ojos cerrados, escuchando sus pasos. Dasha se quitó cuidadosamente los zapatos y, creyendo que su marido dormía, fue al baño. A los pocos minutos volvió y se acostó silenciosamente a su lado. Dmitri percibió un ligero olor a perfume, pero ese perfume no era su elección habitual. Dasha siempre había tenido un gusto definido, aromas frescos y cítricos. Este olor era más intenso, dulce, con un toque almizclado. Abrió los ojos y miró su perfil. Dasha yacía inmóvil, pero su respiración era un poco más rápida de lo normal. Dmitri no dijo nada. A la mañana siguiente, todo fue como de costumbre. Dasha preparó el desayuno, sonrió como siempre, pero Dmitri ya no podía mirarla con la misma mirada de antes. «Estás muy callada hoy», observó, mordiendo un trozo de tostada. «Simplemente estoy cansada. Anoche estuvimos mucho rato con las chicas», respondió ella, evitando su mirada. «¿Estaba Larisa?», preguntó él casualmente. «Claro. ¿Quién más?». Sonrió, pero su sonrisa era forzada. El nombre de Larisa resonó en su cabeza como una alarma. No confiaba en esa amiga. Larisa siempre le había parecido demasiado frívola, con una sombra de astucia en sus ojos. Después del desayuno, Dmitri decidió comprobar algo que llevaba tiempo posponiendo. Entró en el despacho y abrió su teléfono. Tenía acceso al almacenamiento en la nube familiar, donde se cargaban automáticamente fotos y vídeos de los teléfonos. Dasha probablemente lo había olvidado hacía tiempo. Revisando los archivos, se topó con una fotografía que llamó su atención. En la imagen, Dasha y Larisa estaban sentadas en un restaurante. Larisa estaba con su habitual aspecto juguetón y Dasha parecía ligeramente tensa, pero detrás de ellas, en el reflejo de un espejo, Dmitri vio algo inusual: la silueta de un hombre que se inclinaba hacia Dasha como si le susurrara algo. Dmitri aumentó el zoom de la imagen. El hombre estaba parcialmente oculto,
pero la expresión de Dasha era extraña, parecía tensa y ligeramente culpable. «¿Quién es ese?», pensó. Lo que le preocupó aún más fue que Dasha no mencionara esa velada. Hablaba de una reunión con amigas, pero ese lugar, un restaurante con sofás de cuero rojo y lámparas de araña imponentes, claramente no encajaba en sus descripciones. En ese momento lo invadió una premonición. Dmitri comprendió que tenía que actuar. Las simples sospechas no cambiarían nada. Necesitaba pruebas. Se sentó a la mesa, marcó el número de un detective conocido y tras una breve conversación, concertó una cita. «Sergei, necesito que investigues algo», dijo Dmitri, intentando que su voz sonara firme. «Te contaré los detalles en persona». Dmitri pasó el resto del día sumido en sus pensamientos. Cada vez que veía a Dasha, le parecía una extraña. Su sonrisa ligera, sus gestos habituales, todo eso de repente le parecía falso. Cuando llegó la noche, Dmitri se fue a reunirse con el detective. Se encontraron en una pequeña cafetería. Sergei, un hombre bajo de rasgos duros, lo escuchó atentamente sin interrumpirlo. «¿Quieres saber con quién se reúne?», preguntó cuando Dmitri terminó su relato. «Si es que se reúne con alguien». «Bien, empezaremos por lo básico. Veremos qué sale». Dmitri asintió. Al marcharse, se sentía a la vez decidido y desolado. Quería pruebas, pero temía obtenerlas. De camino a casa, vio cómo las farolas iluminaban las calles mojadas. Parecía que todo el mundo se había convertido en un laberinto de reflejos, donde la verdad se escondía tras cada esquina. Y aunque aún no sabía a dónde lo llevaría su búsqueda, una cosa estaba clara: su vida ya nunca sería la misma. Dasha se sentaba en su dormitorio, mirando la pared vacía. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su cabeza como un disco rayado. Sus manos aún temblaban, y sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas. Dmitri, él la había destruido de un golpe, exponiéndola al ridículo ante todos los que tenían importancia en sus vidas. Recordar las miradas que le habían dirigido sus amigos y colegas era insoportable. Larisa había llamado varias veces, pero Dasha no podía obligarse a contestar. Sabía que su amiga intentaría consolarla, pero incluso eso era insoportable. De pronto, su teléfono volvió a sonar y la pantalla mostró el número de Ruslan. «Hola», dijo él cuando Dasha finalmente contestó. Su voz era débil. «Hola», logró decir ella. «He oído lo que ha pasado». Su voz era baja, serena, como siempre. «¿Lo has oído?» «Ya está en toda la ciudad, Dasha. Dmitri no solo te ha desenmascarado, lo ha hecho para que sea un espectáculo». Su respiración se aceleró. «¿Qué hago, Ruslan?» «Cálmate, sé qué hacer». Ruslan propuso encontrarse por la noche para hablarlo todo. Prometió ayudarla, y Dasha, aferrándose a sus palabras, aceptó. Mientras tanto, Dmitri estaba sentado en su despacho, examinando documentos. Pero no trabajaba. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, donde aparecía un mensaje de Sergei. «Todo listo. Podemos iniciar la siguiente fase esta noche». Suspiró, se frotó las sienes y respondió: «Hazlo». Dmitri ya había elaborado un plan de venganza. La revelación en la fiesta era solo el comienzo. Necesitaba destruir su confianza, aniquilar sus conexiones y mostrar a todos quién era en realidad. No iba a darle tiempo a Dasha para recuperarse. Ella había cruzado la línea, y ahora cada detalle de su vida debía volverse contra ella. Al caer la noche, Dasha llegó al apartamento de Ruslan. Nerviosamente, jugaba con el asa de su bolso mientras él abría la puerta. «¿Estás bien?», preguntó él dejándola entrar. «Claro que no», respondió ella quebrándose. «Todo se derrumba, Ruslan. Dmitri me ha destruido. Cálmate». Su voz era firme, casi imperiosa. «Lo arreglaremos». Ruslan le sirvió una copa de vino y le ofreció sentarse. Pero en lugar de consolarla, comenzó a hablar de cómo salir de la situación. «Debemos adelantarnos a él», dijo. «Ahora está furioso, pero si demuestras que puedes ser fuerte, eso lo acabará de hundir». «¿Cómo?»,
preguntó ella, conteniendo las lágrimas con dificultad. Tengo un plan. Ruslan se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba concentrado. Haremos que él parezca el villano. Presentaremos todo como si fueras la víctima y él, el tirano. Dasha dudó, pero el miedo y la desesperación la empujaban a tomar cualquier decisión que pudiera devolverle el control de la situación. Bien, ¿qué debo hacer? Ruslan le tendió una carpeta. Aquí están todos los documentos. Debes enviarlos a uno de los tabloides locales. A ellos les encantan los escándalos, especialmente cuando involucran a personas como Dmitri. Ella abrió la carpeta y vio fotografías que, aparentemente, comprometían a su marido. Encuentros con Katia, cenas juntos. En una de las imágenes, Dmitri sostenía la mano de Katia. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó ella impactada. Eso no importa. Lo importante es que tenemos la oportunidad de golpear primero. Dasha sabía que era un juego sucio, pero aún así asintió. Mientras tanto, en el edificio de al lado, tras los cristales tintados de un coche negro, el detective Sergei observaba lo que ocurría. La cámara instalada en el vehículo ya había transmitido la grabación de la conversación entre Dasha y Ruslan directamente al teléfono de Dmitri. «Todo va según el plan», dijo por la radio. «Excelente. Ahora es el momento de activar la última fase», respondió Dmitri. A la mañana siguiente, Dasha se despertó con una llamada de Larisa. «¿Has visto las noticias?», gritó por teléfono. «¿Qué noticias?». Dasha abrió su fuente de noticias y se quedó paralizada. En la página principal de un importante periódico local aparecía un titular: «El escándalo del año. Los dramas personales de una familia influyente». Pero en lugar de ver información comprometedora sobre Dmitri, vio fotos de su encuentro con Ruslan. El artículo describía con detalle su relación, así como el papel de Ruslan en actividades ilegales. Dasha dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban. Pronto, alguien llamó a la puerta. Abrió y vio a Dmitri. ¿Tú has hecho esto?», susurró ella. «No, Dasha», respondió él con calma. «Lo has hecho tú misma». Sus palabras fueron como un golpe de hielo. Dmitri se dio la vuelta y se marchó, dejándola parada en la puerta, completamente desorientada. Dasha comprendió. Todo lo que había intentado ocultar se había convertido en su propia trampa. No podía culpar a nadie más que a sí misma. Dmitri había ganado, y ella había perdido todo. Las nubes grisáceas cubrían lentamente el cielo, convirtiendo la mañana en una atmósfera oscura y pesada. Dasha estaba sentada en la mesa de la cocina, donde su taza de café permanecía intacta. La pantalla de su teléfono, iluminada por las notificaciones, era la única fuente de luz en la habitación. No podía obligarse a abrir las noticias, aunque cada notificación gritaba con sus titulares: «Infidelidad en los círculos más altos, la esposa de un prominente empresario sorprendida infraganti». «Romance con un criminal, detalles de la vida secreta de la esposa de Dmitri L». «El escándalo del año, cómo una mujer lo destruyó todo». Sus dedos temblaban cuando finalmente abrió el artículo. Allí estaban las fotos, las mismas que tomó el detective privado de Dmitri. Cada imagen era como un golpe en la cara. Ella con Ruslan en el restaurante, su beso en el estacionamiento, su sonrisa mientras él le tomaba la mano. Todo estaba expuesto como si alguien hubiera desarmado su vida pieza por pieza y la hubiera exhibido. Pero lo peor eran las palabras. Según nuestras fuentes, Dasha L., esposa del prominente empresario Dmitri L., mantenía una relación prolongada con Ruslan K., un individuo involucrado en actividades ilegales. Se afirma que Ruslan usó esta relación para encubrir sus planes. Dmitri L. descubrió la infidelidad y tomó medidas para desenmascarar a su esposa. Desenmascarar. Esa palabra resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. Larisa irrumpió en la casa sin esperar invitación. Su rostro era una mezcla de ira y pánico. «¿Has visto esto?», gritó, dejando caer su bolso al suelo. Dasha asintió, incapaz de hablar.
¿Entiendes que ahora todo el mundo lo sabe? Ahora todos hablan no solo de ti, sino también de mí y de Ruslan. Es una catástrofe. Larisa caminaba nerviosamente por la habitación, agitando las manos. ¿Cómo pudiste permitirlo? ¿Crees que yo quería esto? Gritó finalmente Dasha. Su voz era aguda, quebrada. Dmitri lo planeó. Es su venganza. Debiste ser más cuidadosa. Larisa se detuvo, lanzando a su amiga una mirada llena de reproche. Ahora tu vida está destrozada. No solo la mía, respondió Dasha en voz baja, pero sus palabras se perdieron en el sonido de los pasos de Larisa, que abandonó la casa rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Mientras tanto, Dmitri se encontraba en su oficina, observando cómo su teléfono explotaba con llamadas y mensajes. Colegas, amigos, incluso personas a las que no había visto en años, intentaban comunicarse con él. Pero él no respondía. Katia, su abogada, entró en el despacho llevando una carpeta con documentos. Dmitri, empezó ella dejando la carpeta sobre el escritorio. He preparado los papeles para el divorcio. Podemos presentarlos en cualquier momento. Dmitri asintió, pero no tomó la carpeta de inmediato. ¿Y qué pasa con la reputación?, preguntó sin levantar la vista. Todos los comentarios en la prensa funcionan a su favor. Usted es la víctima, un hombre que se ha enfrentado a la traición, pero ha actuado con dignidad. Nadie duda de su razón. Asintió de nuevo, dejando que las palabras de Katia se asentaran en su cabeza. Gracias, Katia. Envía los documentos hoy mismo. Ella asintió y salió, dejándolo solo. Dmitri miró la carpeta que tenía delante y sintió una extraña sensación de vacío. La venganza le había dado satisfacción, pero también le había dejado un vacío. Para Dasha, el día se convirtió en una pesadilla. El teléfono no dejaba de sonar, pero ella no contestaba. En la calle la esperaban periodistas, armados con cámaras y preguntas. Intentaban atraparla cada vez que salía de casa. Ruslan tampoco respondía a sus llamadas. Sentía que simplemente había desaparecido. Siempre había sido un hombre que desaparecía cuando las cosas se ponían demasiado calientes. Pero el golpe más duro fue una carta de sus padres. Dasha, nos hemos enterado de todo. No sabemos qué decir. Nos da mucha vergüenza. Por favor, no intentes contactarnos hasta que la situación se calme. Ella releía esas palabras una y otra vez, hasta que empezaron a difuminarse ante sus ojos. Dasha intentaba idear qué hacer, pero cada decisión chocaba contra un muro. Su vida se había convertido en un caos total. Dmitri, mientras tanto, se dedicaba a sus asuntos. Se veía con Katia, discutía temas de trabajo, incluso se permitía relajarse en una cena con amigos, pero en el fondo sentía una extraña tensión. Una noche, mientras estaba sentado en su apartamento, recibió una llamada de Katia. «Dmitri, ¿estás seguro de que todo esto es lo que querías? ¿A qué te refieres?» «Al divorcio, al escándalo. Querías destruirla y lo has hecho. ¿Pero no sientes ahora un vacío interior?» Dmitri calló, reflexionando sobre sus palabras. «He hecho lo que creía que debía hacer», respondió finalmente. «Quizás, pero todavía estás enfadado». Katia calló y luego añadió, «A veces, el perdón es la mejor manera de vencer». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, pero no dijo nada al respecto. Unos días después, Dasha finalmente se armó de valor y consultó a un abogado. Tuvo que vender algunas de sus posesiones para pagar sus honorarios. «Dmitri le ofrece unas condiciones bastante ventajosas», dijo el abogado, hojeando los documentos. «Pero tendrá que renunciar a una parte de los bienes». Dasha asintió, apenas escuchándole. «Fírmelo si está de acuerdo», añadió, ofreciéndole un bolígrafo. Dasha miró los papeles durante mucho tiempo antes de firmar. Cuando salió de la oficina, la invadió una extraña sensación. Su vida, que creía tan estable, había terminado oficialmente. Dmitri recibió los documentos firmados al cabo de 2 días. Los tomó en sus manos y sintió cómo la tensión que había cargado durante los últimos meses comenzaba a disiparse. Esa tarde,
Mientras se encontraba sentado en su escritorio, Catalina entró en su despacho. ¿Ya está todo?, preguntó ella, sentándose frente a él. Sí, asintió él. ¿Y ahora qué? Él se quedó pensativo, y después respondió en voz baja. Ahora sigo con mi vida. Catalina le sonrió con ternura y le colocó una mano sobre el hombro. Para Dasha, una nueva vida comenzaba en un pequeño apartamento que había alquilado con prisa. Ella comprendía que su mundo anterior se había derrumbado y ya no albergaba esperanzas de que volviera a ser como antes. Intentaba conseguir trabajo, pero constantemente se encontraba con miradas de reojo y susurros. El escándalo que la rodeaba se había convertido en un estigma. A veces abría viejos álbumes de fotos, donde aparecía junto a Dmitri, felices, y sentía como un profundo dolor la invadía. Pero un día, al despertar en su fría cama, comprendió que ya no quería llorar más. Su vida le pertenecía solo a ella, por muy difícil que fuera. Dmitri, observando el amanecer desde la ventana de su nueva casa, sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de ligereza. El escándalo había quedado atrás, y ahora se abría ante él un nuevo camino. Tomó una taza de café y se dijo en voz baja: «Todo comienza de nuevo», y aunque su corazón aún llevaba las cicatrices del pasado, sabía que ahora podría vivir como él deseaba. Dasha estaba sentada en un viejo sofá de su apartamento alquilado, rodeada de cajas. La mayor parte de sus pertenencias habían quedado en la casa de Dmitri, la casa que alguna vez había considerado suya. El apartamento era minúsculo, un linóleo desgastado, papeles pintados descoloridos y un olor a humedad que parecía imposible de eliminar, por mucho que ventilara la habitación. Sus dedos acariciaban el borde de una fotografía que sostenía en sus manos. Era una instantánea de su primer viaje a Europa. Dmitri la abrazaba por los hombros y ella reía mirando a la cámara. Era un momento de felicidad, auténtica y sincera, un momento que ahora parecía pertenecer a una vida ajena. El teléfono que estaba sobre la mesa vibró. Ella se sobresaltó, dejó caer la fotografía y rápidamente tomó el aparato. En la pantalla aparecía un número desconocido. ¿Aló? Su voz temblaba. «Daria Lvovna, soy Victoria, de la agencia de empleo. Hemos revisado su currículum, pero lamentablemente, en este momento no podemos ofrecerle ninguna vacante adecuada». «Lo entiendo», respondió Dasha en voz baja, cerrando los ojos. «Guardaremos sus datos y nos pondremos en contacto si surge alguna oportunidad». La llamada terminó, dejando aún más vacío en el ambiente. Era la tercera agencia que la rechazaba en las últimas 2 semanas. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Dmitri estaba sentado en un café de moda tomando un expreso. Catalina, frente a él, ordenaba unos documentos sobre la mesa, pero él apenas la escuchaba. Su mirada vagaba por la ventana, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, sin prestar atención al viento húmedo. «Dmitri, ¿me estás escuchando?», preguntó Catalina, frunciendo ligeramente el ceño. «Perdón, me distraje. ¿Qué decías?» «Que el trato está casi cerrado. Solo faltan las firmas». «Excelente», asintió él. Catalina dejó los documentos y lo miró atentamente. «¿Sigues pensando en ella?». Dmitri hizo una pausa antes de responder. «No, no en ella, en lo que dejé atrás. Dmitri, hiciste lo correcto. Ella te traicionó». «Lo sé», suspiró, recostándose en el respaldo de la silla. Realmente sabía que había hecho lo correcto, pero por alguna razón, la sensación de vacío aún no lo abandonaba. Dasha luchaba por no hundirse en la desesperación. Consiguió un trabajo como limpiadora en un gimnasio, trabajando en los turnos nocturnos. Sus manos se acostumbraron rápidamente al olor de los productos de limpieza y su cuerpo al trabajo agotador. Una noche, mientras limpiaba las ventanas, entraron 2 empleados, hablando en voz alta sobre las noticias. «¿Has oído? Dmitri L. ha cerrado un nuevo trato. Parece que su empresa está entrando en el mercado internacional. Sí, es un crack, sobre todo después del escándalo con su esposa. Me imagino cómo se deshizo de ella». Dasha se quedó inmóvil,
sintiendo cómo las palabras la golpeaban como piedras. Bajó la mirada y continuó trabajando, tratando de no mostrar sus emociones, pero por dentro se sentía destrozada. Semanas después, Dasha finalmente se decidió a llamar a Dmitri. Era tarde en la noche. Marcó el número varias veces, lo borró y volvió a marcarlo, hasta que reunió el coraje suficiente. Al otro lado de la línea se escuchó un breve zumbido, luego su voz. ¿Aló? Dmitri, soy yo, Dasha. Su voz era débil, apenas audible. ¿Para qué llamas? En su voz no había ni ira ni calidez, solo cansancio. Yo quería pedirte perdón. ¿Por qué? Preguntó secamente. Por todo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo he destruido todo, Dmitri. Nuestra vida, nuestra casa. Sé que es mi culpa. Él guardó silencio durante mucho tiempo, y ese silencio acusador era peor que cualquier palabra. Ya lo habías destruido todo hace mucho tiempo, dijo finalmente. ¿Para qué llamas? Eso no cambiará el pasado. Solo quiero que sepas que lo siento, susurró ella. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Ella no encontró qué responder. Dmitri suspiró suavemente. Te perdono, Dasha, pero no por ti, sino por mí. Su corazón se encogió, pero ella asintió, como si él pudiera verla. Gracias. Él colgó, dejándola en la oscuridad con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Dmitri estaba de pie junto a la ventana, mirando el amanecer. Catalina se acercó a él con una taza de té. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, respondió él, aunque por dentro aún bullían los recuerdos. ¿Hablaste con ella? Sí. Me pidió perdón. ¿Y qué sentiste? Que todo eso ya es pasado, dijo él sonriendo. Catalina lo abrazó, y en ese momento Dmitri comprendió que finalmente estaba listo para dejar ir todo lo que le pesaba en el corazón. Y Dasha, sentada en su pequeño apartamento, sintió por primera vez en mucho tiempo que sus lágrimas no habían sido en vano. Eso no cambiaría su pasado, pero quizás le ayudaría a comenzar una nueva vida. Pasó un año. Un año que lo cambió todo. Dmitri estaba frente al espejo, ajustándose los puños de su camisa blanca inmaculada. Un rayo de sol matutino se filtraba por la ventana de su habitación, reflejándose en los detalles de cristal de la decoración. Su reflejo en el espejo le parecía diferente, más seguro, más concentrado. Junto a él en la cama, Catalina se abrochaba las correas de sus zapatos. ¿Estás nervioso?, preguntó ella mirándolo a los ojos. Dmitri sonrió levemente. No, ¿por qué debería estarlo? Porque hoy es un gran día, respondió Catalina, levantándose y acercándose a él. Le pasó una mano por el hombro, mirándolo con ternura. Él la miró a través del espejo y dijo en voz baja: un gran día, pero no el último. Hoy era el día de su compromiso. Por la noche celebrarían el acontecimiento con amigos y compañeros de trabajo. Para Dmitri, no era solo una fiesta, sino el símbolo de un nuevo comienzo. Dasha observaba a la gente en la calle desde la ventana de su pequeño apartamento. La ciudad seguía viviendo su vida bulliciosa, y ella se sentía como un pequeño punto en ese mundo enorme e indiferente. Su vida había cambiado radicalmente en el último año. Después de la marcha de Dmitri y el escándalo, había perdido casi todo: su casa, su estatus, sus amigos. Pero con el tiempo, había empezado a construir algo propio, aunque fuera pequeño. Había conseguido un trabajo en una pequeña floristería en el centro de la ciudad. Era un trabajo tranquilo y pausado que inesperadamente llegó a querer. Dasha aprendió a crear ramos, a cuidar las plantas, encontrando en esa tarea una especie de terapia. Sus compañeras, unas chicas jóvenes y amables, se habían convertido casi en su familia. No sabían nada de su pasado, y eso era un alivio. Ese día, mientras recogía las flores de la vitrina, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Dasha? Ella se quedó inmóvil y luego se giró. Delante de ella estaba Larisa. Su rostro era tan brillante y seguro como siempre, pero en su mirada había algo nuevo.
una leve incomodidad. «Larisa», susurró Dasha. «Te ves bien», dijo su amiga mirándola. «He oído que trabajas aquí». «Sí», asintió Dasha, sin saber qué más decir. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Finalmente, Larisa suspiró y dijo en voz baja: «Mira, sé que entonces no fui la mejor amiga». «¿En serio?». Dasha sonrió levemente, pero en su voz había amargura. «No quiero justificarme. Simplemente quería decir que lo siento». Dasha la miró durante mucho tiempo y luego respondió: «Gracias, Larisa, pero ahora ya no importa». Larisa asintió, comprendiendo que la conversación había terminado. Se fue, dejando a Dasha a solas con sus pensamientos. Por la noche, Dmitri y Catalina recibían a sus invitados en una acogedora mansión en las afueras de la ciudad. El amplio salón estaba decorado con velas, flores frescas y una luz suave que creaba un ambiente cálido. Dmitri adoraba esos momentos. Eran la prueba de que finalmente había alcanzado la paz en su vida. «¿Eres feliz?», preguntó Boris, levantando una copa de champán. «Sí», respondió Dmitri sin dudarlo. «Bueno, esta vez no lo dejes escapar», bromeó Kirill, y todos a su alrededor se rieron. Catalina se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. «Tienen razón, ¿sabes?», susurró ella. Dmitri se volvió hacia ella y sonrió. «No lo dejaré escapar». La velada transcurrió en un ambiente ligero y alegre. Dmitri sentía que su vida, finalmente, había vuelto a su cauce. Al mismo tiempo, Dasha cerraba la tienda, apagando las luces y cerrando con llave. Caminaba hacia su casa por calles desiertas, llevando en sus manos un pequeño ramo que se había hecho para sí misma. Cuando llegó a su apartamento, encendió la luz, colocó las flores en un jarrón, y después de preparar un té, se sentó junto a la ventana. Ya no culpaba a Dmitri por lo sucedido. Ahora comprendía que su pasado era una lección, no un yugo que debía cargar toda la vida. Mirando el cielo nocturno, susurró: «Todo estará bien», y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Dmitri, ya en la cama, miraba a Catalina dormida. Su respiración era tranquila, regular, y él sintió cómo el calor se extendía por su interior. Sabía que le esperaba una nueva vida, llena de alegría y éxito. Y en algún otro punto de la ciudad, Dasha, mirando el cielo nocturno, también comenzaba a creer que su vida aún podía cambiar para mejor, y aunque sus caminos nunca más se cruzarían, ambos sabían que cada uno había recibido la oportunidad de empezar de cero,